Porque la fragmentación del mensaje también lleva a una fragmentación de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación de tamaño medio pues van a desaparecer. Mi medio de comunicación, La Vanguardia, es un diario muy antiguo, pero es de tamaño medio y lo tiene difícil. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es que hay fusiones, hay compras. O sea, a mí viene pongo el ejemplo de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, 1.500 millones de dólares de patrimonio. Amazon, que es una compañía que ya en bolsa ya vale más de un billón de dólares, ¿no? Un trillón, que dirían los americanos. Pues este hombre compró el Washington Post por 250 millones de dólares. Él tiene 1.500. El Washington Post le costó 250. O sea, nada, eso es un fin de semana en la playa, ¿no? Para él, ¿no? Entonces, con este poder, él ya tiene el Washington Post y lo ha salvado y ha hecho una buena inversión y mantiene la independencia editorial del medio. Pero lo que se está viendo es que estos magnates de la comunicación están hoy en Silicon Valley. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto poder concentrado en tan pocas manos. En Silicon Valley, todos los Jeff Bezos son iguales. Son blancos, tienen 30, 40, 50 años, son WASP, y ellos controlan la información en todo el mundo. O sea, Facebook está hablando de crear estos dirigibles para llevar la señal de internet a aquellos rincones más aislados, pues, de África o de Asia. Estos son los que van a controlar la información. Y nosotros como periodistas de a pie, conservadores de la esencia del periodismo, al menos los que estamos en esta sala, ¿no? Deberíamos unirnos, deberíamos conseguir trabajar más en red para estas pequeñas plataformas que ya están funcionando, ¿no? Porque se hablaba antes de Faro en El Salvador, que ya están funcionando, pues puedan crear un contenido que sea compartido por más gente, que genere mucho más impacto. De eso hablaremos. Hay una sesión en la tarde sobre ese tema. Hay una cosa que acaba de decir Javier que me parece fundamental y que me gustaría mucho escuchar las experiencias vuestras al respecto. Hay un libro, Eli Paris, un periodista, que decía: ¿por qué todo el mundo piensa, el filtro burbuja, por qué todo el mundo piensa como nosotros, ¿no? Que hay un mecanismo de personalización de algunas plataformas, algunos buscadores, que reconducen y hace que terminemos consiguiendo o buscando solo la información que alimenta o confirma nuestras propias ideas. Hay un elemento dentro de los digitales y que todos mis compañeros de trabajo y colegas de la profesión comenzamos a ver con cierto enfado, hartazgo, que es la presencia del SEO. La dictadura del SEO, ¿no? Y del posicionamiento. Se está contratando y está apareciendo una nueva figura de redactor que se llama redactor SEO, cuya tarea es ver qué está de trending topic en Twitter y generar automáticamente una noticia para que eso ocurra. Muchas veces te terminas dando cuenta que ese mismo redactor te pisa a ti una información o está publicando cosas que contradicen que tú has dicho y has hecho. Y no nos pasa a nosotros solamente en la cabecera. Tengo muchísimos compañeros del Confidencial, por ejemplo, que es un diario de información generalista digital de los más fuertes, de los más decano, por decirlo así, dentro del periodismo digital. Y claro, el punto es que te tienen que conseguir los buscadores. Entonces, como, un momento, primero pusiste el SEO. No titules si no me llamas para consultar el SEO, pero un momento, ya va. Entonces, claro, teníamos en la redacción un chiste muy de mal gusto, pero decíamos, bueno, que había un momento en el 2012 que si tú ponías determinados nombres, cuando estaba Ana Botella, Urdangarín, tal, salías inmediatamente, o sea, mete un titular donde consigas meter Rey, Ana Botella, Urdangarín. Entonces, claro, era un poco duro, pero lo cierto es que eso está ahí, que eso pasa por la autovía informativa de los algoritmos, que además la modificación del algoritmo le hizo daño además a muchísimos de las búsquedas, muchísimos periódicos digitales, y en ese aspecto yo entiendo lo que dice Javier y lo comparto, pero tendríamos que conocer muy bien. Es como si tuviéramos un arma que no sabemos utilizar, ¿no? Y de repente esa arma por no conocerla, se puede ir en nuestra contra, nos terminamos disparando en un pie. La razón de ser del SEO es que la plataforma, el medio de comunicación, necesita tráfico. Cuanto más tráfico, mejor, y puedo cobrar más dinero por la publicidad, por los banners.
Esto es un error gravísimo y es un error para la propia plataforma, para el propio medio de comunicación, porque lo que consigues es el visitante clic, es decir, que esté 3 o 4 segundos viendo esa noticia, pero no el lector de calidad que va a estar 5, 10, 15 minutos leyendo un reportaje. Y esta calidad, este valor añadido que yo he de ofrecer a mis lectores, solo puedo darlo con periodismo de calidad que además sea de pago. Con suscripción, es la única salida, porque si no vamos a estar en esta rueda del CEO. Yo en nuestra web pues estoy cansado de ver titulares de cocodrilos claro. Ha comido a un niño, ¿no? ¿Por qué? Por el vídeo del cocodrilo devorando al niño, ¿no? O brutal ataque del cocodrilo. Sí, siempre tienen esa misma... O el culo de la Kardashian, es que ya no puedo más, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo? A ver. Entonces, este tráfico... Clickbait, no el clickbait le llaman. Exactamente, no es de tan baja calidad que no vamos a ninguna parte. Así es. Bueno, yo creo que ya aquí hay suficientes provocaciones de nuestra parte. Ahora, la idea es que escuchemos de ustedes también sus reflexiones, sus puntos de vista, si están de acuerdo o no están de acuerdo, en fin, de eso se trata toda esta conversación. No sé si alguno se quiera animar. Bueno, si quieren arranquemos. De todas maneras, ¿por qué no repites tu nombre y tu medio? Claudia Ramírez, La Prensa Gráfica, El Salvador. A mí la verdad es que me llama un montón la atención todo este dilema, porque los medios que nos llaman tradicionales nos enfrentamos a diario al tema no solo de la lucha editorial que vivimos los periodistas respecto a los directores o a los dueños de los medios, sino que, bueno, y ese es un conflicto viejo, ¿no? que tenemos años de tenerlo, pero ahora nos enfrentamos además a lo que comentaba ella sobre el tema de este CEO. Ahora es titulen para papel, pero cuidado y titulen para multimedia. En internet titulamos nosotros, y es como... Yo todos los días tengo que enfrentarme con un editor que me dice: ese titular que le han puesto a mi investigación no refleja lo que yo estoy diciendo en un reportaje que tiene 2 semanas de estarse elaborando, ¿no? Entonces, realmente para mí sigue siendo una pregunta sin respuesta el tema de que además, obviamente hemos bajado el tema de circulación por años, como pasó hace un año, sino que venimos bajando, y la gran apuesta es mejorar en el tema de multimedia, pero ¿cómo lo logramos sin prostituir el ejercicio, pero logrando los clics? A mí realmente estamos encontrando puntos intermedios, pero creo que es el gran dilema de la era, y realmente sí creo que debemos discutir más sobre eso, ¿verdad? Cómo encontrar un punto, porque para nosotros, sobre todo, hablamos de un tema de confianza, de cómo se aprenden los medios. Perdón, se apaga. Se complica todavía más, ¿verdad? Porque no perdemos confianza por los políticos, porque ahora atacan a los medios para deslegitimarlos y ellos ponerse como en la calidad de salvadores del universo, pero además perdemos mucha confianza cuando ponemos estos videos del cocodrilo que se comió al niño, ¿verdad? Y además, ¿cómo le quita la frustración a los periodistas? Porque todos los días nosotros analizamos las cifras y en el top 5, a veces los 5 primeros son la Kim Kardashian y el tema del político bailando reggaetón, ¿verdad? Y no y tenemos esta gran investigación. Entonces ahora lo que hacemos es alargar al top 10, porque en el 8 aparece la investigación seria, para que sientan que aparecemos en el top 10. Entonces a mí realmente me parece supremamente complicado el tema. Este es un gran desafío. Aquí vi una mano levantada de este lado, pero no ubiqué bien quién. Acá. Tu nombre, por favor. Sí, Edson Lozano, Barrancópolis. Bueno, tal vez como escuchando todas esas partes, digamos, el problema del SEO para mí es como verlo reflejado antes en los medios escritos, que venía siendo el problema del dueño de los medios, que está desapegado también del oficio periodístico. Es exactamente lo mismo, solo que ahora trasladado a los medios digitales, ¿verdad? O sea, de alguna forma, cuando hay un desapego de los dueños, de los que dirigen de alguna forma cómo va a ser nuestra agenda mediática, ¿verdad? Nuestra agenda de coberturas, etcétera. Entonces pasan ese tipo de cosas. Yo creo que esa parte, digamos, tiene que ver un poco también con lo que decían antes ustedes, que era el respeto también de alguna forma a nuestros usuarios, a nuestros lectores, ¿verdad? A la gente que de alguna forma
ve los medios, digamos, y se mantiene activa en esos medios, los lectores, ¿verdad? De cómo se les falta el respeto cuando se publican ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, también pienso yo que tiene que ver con tener un criterio y conocer realmente cuáles son los fines de los medios. O sea, es ilógico que un medio de comunicación que digamos tenga cierta línea editorial de repente solo por una tendencia de las redes empiece a publicar notas como el culo de la Kardashian o lo que estaban hablando acá, digamos, el trending topic. Cuando, digamos, por ejemplo, una publicación bien hecha, una buena investigación puede generar que la opinión pública se vaya hacia ese tema. Si hacemos un buen trabajo de investigación, eso puede generar que el trending topic cambie a ese tema, ¿verdad? Si ese tema realmente está revolucionando los contenidos de ese día. Entonces, yo sí veo mucho contenido basura en las redes sociales. Hay una gran cantidad de contenido basura y contenido que se multiplica porque a veces solo lo copian, lo pegan y lo ponen en otro medio y luego en otro medio, y es la misma nota que a veces fue mal escrita pero que la sacaron de ese medio. Entonces, para mí la solución de ese problema, digamos, para un medio que quiera diferenciarse, es que el contenido no vaya con ese trending topic, ¿verdad? Que conozca muy bien a su público, que sepa qué es lo que su público desea de información. No creo tanto, digamos, en la parte, al menos desde la experiencia de Guatemala, que funcione la parte de suscripción y que se les niegue el acceso a otra gente que tal vez a lo mejor no paga o no le interesa pagar, pero sí cómo llegarle a parte del público que ya tenemos, a otro público, tal vez utilizando esas reglas del juego del trending topic, pero vendiéndoles un sensacionalismo que los puede llevar a generar, digamos, algo más o menos como el ejercicio que nosotros hacemos. O sea, les estamos dando una idea sensacionalista en nuestros titulares, les vendemos una imagen bonita, pero cuando ingresan a la plataforma realmente les estamos ofreciendo otro contenido. Utilizamos la herramienta, digamos, hasta incluso a veces usar una palabra o eso o algo, pero para que adentro del contenido les lleve a una reflexión hacia otro tema completamente diferente. Por ejemplo, si estamos hablando del culo de la Kardashian, bueno, hablemos de cómo se objetiviza a la mujer dentro de la sociedad a través de esas notas, ¿va? Y puede ser que nuestro titular sea específicamente eso, pero solo sea para llamar la atención a la gente que normalmente no se metería a leer ese tipo de temas, ¿va? Ese es un recurso, digamos, que nosotros a modo de juego utilizamos, pero hubo recientemente, no sé si ustedes vieron este caso que a mí me llamó mucho la atención, o sea, como la controversia de la revista Vogue, que puso una imagen y el titular era: se separan Kanye West y Kim Kardashian. Y cuando uno entraba en el clic, lo llevaba a la página para que la gente se inscribiera para votar. Entonces, bueno, obviamente hay un debate, digamos, desde el punto de vista de la ética periodística, pero a mí me parecía que allí había una cosa muy sugestiva frente a todo este tema del clickbait, ¿no? Es decir, pues, bueno, dice, si lo usan, todo el mundo lo usa para vender más, ¿por qué no lo puedo usar yo para una causa? En fin, si uno lo quiere llamar así. Aquí había otra mano levantada de este lado y ahorita Alejandra. Aquí creo que ¿eras tú, Daniela, que debía levantar la mano? ¿No? Ah, perdón. Entonces, Alejandra. Gracias, Ricardo. Voy a hablar más que como Fundación Gabriel García Márquez desde mi experiencia profesional, que estuvo muy en el periodismo digital. Yo hice periodismo económico 8 años en Perú y llegué a ser editora web de la sección de economía del diario El Comercio. Y este debate que ha habido acá, donde se habla del SEO como un problema, no me es ajeno, fue mi vida diaria durante mucho tiempo. Y creo que pasa porque nos cuesta mucho reaprender el oficio. Y el oficio está cambiando muy rápido. El SEO no es un problema, el SEO es una herramienta. En el festival en Medellín hace un mes hablábamos del misterio de las audiencias, como si fueran una cosa nueva que había aparecido de la noche a la mañana y nos cayó como agua fría y nunca antes sabíamos. Las audiencias siempre han estado ahí. El problema es que ahora tienen cómo decirnos que quieren oír y que no, que quieren ver que no, que saben y que no. Y el problema es que muchas veces no nos gusta lo que vemos respecto de lo que nos dicen. Pero el problema no es que exista el SEO y que exista una forma de medir lo que las audiencias quieren y están consumiendo.
El SEO no es perfecto, pero no podemos decir que el problema es la herramienta. No hay tecnología mala per se. La buena o mala tecnología depende del uso que le demos como tal. Entonces, por eso, cuando hablan del problema del SEO, creo que es hora de ya sacarnos un poquito el agua fría, entender que las métricas están para quedarse. Antes hablábamos de tiraje, de lectoría, pues ahora hablamos de SEO, hablamos de impacto, y está ahí. Y nosotros... aunque en un principio en el comercio también sufrimos mucho el tema de los virales y de perder tráfico por los virales, y caímos en un principio en el juego, llegó un momento en que nos sacudimos y dijimos, no podemos hacer esto, somos un medio de trayectoria, y desaparecieron los virales de portada. Eso no quiere decir que no lo seguimos haciendo, pero se redujeron considerablemente, e incluso llegamos a no hacer noticias de farándula, chismes de farándula se desaparecieron del site para que la identidad del site conversara con la identidad de la edición papel que tenía tantos años. Desde la sección de economía puedo decirles que hicimos una estrategia con SEO y otras cosas para complicar la narrativa de temas que tendemos a simplificar. Y creo que el problema a nivel de periodismo digital y de generar sostenibilidad no es tanto el SEO o que no seamos los dueños de la narrativa, porque ya no podemos seguir llorando por eso. Esa narrativa, el control de la narrativa la perdimos ya creo que hace casi 20 años. O sea, ya el .com está acá, la web está, y lo que tenemos que hacer es reinventar nuestra propia narrativa, que es algo de lo que quiero hablar en el siguiente panel respecto y puntualmente el tema de la democracia. Y sí creo que en ese sentido lo que yo haría es añadir a las palabras que tú dijiste, Ricardo, de confianza e independencia, el tema transversal de calidad. Y esa calidad pasa por cuando volvemos más compleja la narrativa de los asuntos. Y quiero ponerles como ejemplo, ya para terminar, justamente el ejemplo de una nota que hicimos en el comercio poco antes de que me fuera respecto a Venezuela. A través de redes y de SEO nos dimos cuenta que cuando salieron las últimas cifras de empleo, que cayó por primera vez como en 10 años el empleo en el Perú, se empezó a culpar a los venezolanos, a la migración venezolana. En ninguna nota se decía eso, era chismes de redes, y quienes compartían la nota lo compartían diciendo eso. Era súper raro que una nota tan dura de la sección de economía se viralizara. O sea, esa nota pasa normalmente desapercibida. Si no hubiera sido por la herramienta SEO, no nos dábamos cuenta. Al entrar a la herramienta social y ver cuál era la tendencia y el sentimiento, nos dimos cuenta que al compartir nuestra propia noticia, otras personas estaban desinformando. ¿Qué hicimos? Hicimos un titular que por muchos fue criticado como clickbait, pero tuvimos una aproximación similar, solo que no se traicionaba la promesa. O sea, planteamos una nota cuya pregunta ¿es cierto que los venezolanos son la causa del aumento del desempleo? Mucha gente nos dijo, es horrible, estás desinformando en el titular, no estás siendo preciso. Pero nuestro análisis fue un poco parecido, sin caer en usar malas palabras, pues porque no es el estilo del diario. Me imagino, y está bien, en Perú lo hace también, por ejemplo, el panfleto. Dijimos, si ponemos de titular, venezolanos no son la causa del aumento del desempleo, en este momento de polarización existe lo que ya se conoce desde la psicología como un conflicto destructivo, que nos lleva al sesgo cognitivo. Es decir, si yo estoy convencida de que los venezolanos son la causa de la desinformación, por más de que me muestres todas las pruebas del mundo de que no lo son, no te voy a creer y lo voy a desechar y voy a reforzar mi creencia respecto de que los venezolanos sí son la causa del aumento del desempleo. Entonces lo planteamos como pregunta justamente para llegar a la gente que normalmente no consumiría esa información. Y esa nota se viralizó el doble que la del informe del desempleo. Y tenía un tiempo de lectura de 5 minutos, que en economía es un año de lectura, o sea, es larguísimo. Y generamos con una estrategia de ese tipo respecto a otros contenidos un incremento de la fidelidad de los lectores que pasó del 40% al 60%. Entonces el SEO no es un problema, el problema está en cómo lo utilizamos y en que creo que estamos siendo muy simplistas en la narrativa que estamos haciendo de los fenómenos en el mundo. Yo creo que también pasa por ya entender que estas son las herramientas que hay otras que son perfectibles. La gente de Impacto.yor está desarrollando nuevas formas de medir la sostenibilidad y de traducirlas en herramientas de monetización, pero no creo que el problema sea el SEO o que el problema sea solo Facebook y Google, que son los dueños de la narrativa. Al final del día, si en algo nos ganaron los algoritmos de estas dos empresas, fue en entender qué buscan y cómo buscan las personas información, y tenemos que aprender de ese conocimiento también. No, yo complementaría que el tema de las audiencias, digamos, pues, los periodistas, que seguramente muchos de ustedes, por ejemplo, trabajaron en televisión o en radio, antes de internet, digamos, los índices de sintonía y todo eso, creo que esa pregunta, en otras circunstancias y en otro contexto, pero también era la pregunta, no había
programas más vistos, y siempre hubo ese debate, y siempre sentí yo que el periodismo supo manejar eso bien, pero ahora, digamos, yo creo que es de pronto por la avalancha, ¿no? Y por la intensidad de lo que pasa, que hace que la situación sea difícil, pero creo que no es tan, me parece que no es tan nuevo como imaginamos. Creo que en ese mismo problema se ha enfrentado en otras circunstancias que en los medios, sobre todo en televisión en particular. Desde mi punto de vista, soy Alfredo Icart de la agencia EFE. Desde mi punto de vista, lo que ocurre es que estamos ante la tormenta perfecta. Es decir, por una parte, los medios tradicionales se han suicidado de una forma absolutamente estúpida cuando empezó a surgir el tema de Internet. Es decir, periódicos de prestigio, con una fuerza editorial importante, y no solamente de España, pues un caso que yo conozco bien porque estuve allí en ese momento. En esos momentos, además, yo antes era subdirector de un periódico, del ABC. Bueno, pues estos periódicos que tenían sus suscriptores, tenían sus lectores, tenían su audiencia diaria, ABC, La Vanguardia, El País, con tiradas y con ventas de 300.000 ejemplares El País, 150.000, 180.000 ABC, en fin, La Vanguardia 100 y pico mil también, tiradas importantes. Lo que hicieron fue regalar por Internet el lunes lo que querían vender al día siguiente, el martes, en los kioscos. Claro, es una política absolutamente absurda que llevó a todos, cuando además en Internet, en ese momento, esto aún todavía tampoco, pero en ese momento en Internet no conseguían un solo euro en publicidad. Entonces todos los periódicos que se embarcaron en esa política han visto caer sus ventas en un tercio. Es decir, se han quedado en un tercio de lo que vendían hace 10, 15 años, parte por la crisis económica. Y ese es un dato que a nosotros nos cuesta mucho hacer autocrítica, pero es un dato que yo creo que es importante. Otro elemento también interesante es el siguiente. Yo recuerdo cuando era muy joven, estaba haciendo por ahí informaciones y el señor Aguilar era mi jefe y estas cosas. Yo seguí durante un tiempo a Manuel Fraga, que era un político muy inteligente, era un hombre de la memoria, con mucho prestigio en España, con un electorado importante, luego fue presidente de Galicia durante muchos años, pero que tenía un carácter absolutamente insufrible. O sea, era un Trump sin el populismo de Trump. Entonces, en todas las ruedas de prensa se enfadaba con algún periodista y le quería echar o le callaba la boca y todo lo demás. Entonces, lo que hicimos es que periodistas de medios totalmente contrarios, ideológicamente, es decir, había un redactor del País, un redactor de ABC entonces, yo estaba entonces en la agencia EFE, uno de la cadena SER y otro de Radio Nacional, nos pusimos de acuerdo de tal manera que cuando echaba uno de los otros 5 hacía la pregunta que había hecho el anterior. Y si echaba un segundo, la hacía el tercero. Y por ese método conseguimos acabar con esas historias. Entonces, hay un término medio de lo que tú comentabas de la actitud de la prensa ante lo de Trump. Es decir, después de todo el mundo con su... Pues no, el término medio es, te puedes ir de la rueda de prensa todo el mundo en masa montando un número y todo lo demás, o puede ser que los periodistas digamos, pues mira, pues esa pregunta es la mía. Y esa pregunta es también la mía. El problema es que hemos dejado de hacer eso. ¿Que por qué? Es que hemos dejado de hacer eso. Hemos dejado de hacer eso. Es decir, esto cuento esa nota, luego recuerdo mucho después una investigación de un escándalo que me echó el investigado de la rueda de prensa, y todos los demás siguieron tranquilamente la rueda de prensa y, por supuesto, con preguntas que no tenían nada que ver con el escándalo. De un señor que lo acabó, no en la cárcel, pero sí destituido. Entonces, es que realmente es una pena. Es decir, por una parte, sí, nos hemos encontrado con este tipo de historias que efectivamente son muy terribles, pero es que además nosotros mismos nos hemos dejado llevar por el sumidero. Y nos hemos dejado llevar... Y luego hay también estas situaciones que son ya irrefrenables. Es decir, que el señor Trump, que creo que miente o dice falsedades, es una media de 16 diarias, ¿no? Que esto más o menos se permite el lujo de hablar de noticias falsas, evidencia una situación que se está dando continuamente. Es decir, en las redes sociales, voy a contar solamente dos cosas para no extenderme muy rápidas. En las redes sociales, yo recuerdo, nada más volver a la agencia, que en España había muerto un niño en un golpe. Entonces alguien en una red social dijo que ese niño le había matado a otro de una pedrada, y eso se hizo viral. Era mentira, ese niño se había caído simplemente, pero dieron hasta el nombre y apellidos del otro niño, y eso hablamos de un menor.
Y luego, y mucho más reciente también, un caso también esto dramático, esto en otro sentido. Un venezolano emigrante en Panamá, en un momento que evidentemente está todo el mundo contra los venezolanos, en estos países que han tenido esto de demasiada migración, tuvo un accidente de tráfico, entonces estuvo allí, no se puso de acuerdo con la señora que era panameña correspondiente, fue la policía, él se fue, pero esta panameña en la red social le acusó de haberse dado la fuga. Cuando pudo demostrar que eso era falso, ya había sido despedido de su trabajo. Claro. Solamente era para una reflexión. Ponerle... Hay un periodista, Juan Soto Ibars, que ha trabajado ese tema con un libro, El de Arde en las redes. Pasa que bueno, es un personaje también, yo estoy en desacuerdo en muchas de las formas en las que Juan Soto Ibars trabaja el tema, porque él también produce, ¿no? Como más gresca y más, ¿no? Pero es cierto que esta idea de que no se puede retroceder en un daño que has hecho, claro, en ese sentido, no es la muerte civil de alguien. Esos periodistas lo tenemos muy claro. Yo siempre he sabido que se hacía una investigación y daba el nombre de un político diciendo que era un corrupto, le estaba generando un daño, si era falso, absolutamente brutal. Claro. Y eso en las redes sociales no existe. Y por otra parte, en cuanto a las audiencias, solamente un detalle. Hace 25 años en Internet tú sabías que si incluías la palabra sexo en cualquier sitio y te hinchabas en audiencia. Eso no es nada nuevo. Claro. Miguel Ángel. Sí. Muy interesante todo este tema de recuperar la confianza. Nada de lo que estamos diciendo es nuevo. Circunscribiéndonos a la prensa escrita, existía la prensa que llamábamos de calidad y la prensa sensacionalista. Y la prensa sensacionalista vendía cantidades millonarias de ejemplares. En Alemania, en Inglaterra, en otros países, mientras que la prensa de calidad vendía pues 200. ¿Qué vende el Financial Times? ¿O qué vendía el Financial Times? 200.000 ejemplares. ¿Qué vendía el Sun? 5 millones de ejemplares. O sea, se sabe cómo vender más haciendo el Sun. Pero los señores del Financial Times no hacen el Sun, hacen el Financial Times. Aquí el problema es el contagio. Es que se ha perdido la decencia, se ha perdido la autoestima, se ha sacrificado todo a tener la tirada del Sun. Y la tirada del Sun la tienen los periódicos sensacionalistas. Es que eso está sabido. Hubo un director de la BBC que dijo: sabemos muy bien lo que quiere nuestra audiencia, por eso no se lo damos. Esta es la cuestión profesional que interpela a los periodistas. Es un sistema de procedimiento, es un sistema de decencia, de vergüenza profesional, de vergüenza torera. Lo contrario es, pues vamos a ver si poniendo otra palabra conseguimos el mecano este del clip y del no sé qué. Por ahí no tenemos solución. Por ahí nos van a barrer siempre los algoritmos y toda esta caterva de gente de Palo Alto o de donde sea. Y por ahí no tenemos salida, absolutamente no tenemos salida. Lo que tenemos que hacer es lo que nos enseñaron y lo que aprendimos antes de degenerarnos, que es que tenemos que cumplir con las reglas de nuestro oficio, que tenemos un deber con nuestros conciudadanos, que no podemos... O sea, la democracia, las libertades, todo eso no se obtiene de una vez para siempre, está sometido a la erosión, a los agentes de la erosión. Si la prensa, si los medios de comunicación dejan de darse cuenta de que forman parte del sistema que queremos preservar, si dejan de cumplir la función que de ellos se espera, que es la de vigilar la vigencia de las libertades y de la democracia, se erosionarán y perderemos eso y perderemos la democracia. La gente... La estamos perdiendo. La estamos perdiendo, pero la estamos perdiendo por inútiles mentales, porque no nos damos cuenta de que esa es una tarea que nos concierne a nosotros, que no podemos independizar. No, nosotros contamos lo que pasa, el algoritmo dice no sé qué. Usted es un idiota. Aquí el periodista forma parte, o sea,
el periodista tiene que combatir el sistema que no acepta las libertades y que hacer lo posible por sostener el sistema que las proclama y que se basa en ellas. Y esto es absolutamente fundamental. Y no entender esto es no saber de qué va esta vaina. Claro. Bueno, tú has tocado en un tema importante. Entonces, aquí y allá sí, Julio Serrano, de Agencia Ocote. ¿Agencia qué? Ocote. Yo solo quisiera añadir a la discusión de la sostenibilidad y la calidad del periodismo una variable que es quién escribe mejor los proyectos de gestión. Déjame que diga una cosa más, que era la siguiente. Los periódicos de calidad que tiraban la 20ª parte que los periódicos sensacionalistas eran sostenibles, ganaban dinero, muchas veces más dinero. La publicidad prefería muchas veces anunciarse en los periódicos de calidad que tenían mucha menos tirada, pero iban dirigidos a un público con mayor capacidad adquisitiva. Había periódicos sensacionalistas con tiradas millonarias. En España, por ejemplo, los periódicos deportivos, el Marca, y sin embargo la publicidad pagaba unas cantidades infinitamente inferiores, porque esos periódicos iban a un público, digamos, bazofia. Entonces, no está perdida la batalla. Listo, pues solo añadir, en varios medios pequeños en la región, hablo de Centroamérica, o medianos o pequeños, el modelo de gestión tiene que ver con organizaciones que financian de alguna manera la sostenibilidad del medio. Y estas organizaciones se mueven, como bien sabemos todos, a través de proyectos, ¿no? Entonces, esta variable de que quien escribe mejor el proyecto adquirirá los fondos, no quien escriba mejor periodismo, ¿verdad?, hace también coloca una vulnerabilidad importante en términos de la generación de contenidos, porque hay un rector de contenidos que tiene que ver con cómo se usan los impuestos de un país que no es el tuyo, ¿verdad?, porque siempre es un modelo de cooperación internacional, y que tiene que ver no con qué tipo de contenidos, con la calidad de los contenidos que generes, sino si estás en la agenda de contenidos de la organización que está financiando ese tema. Entonces lo pongo y lo digo como un proyecto que evidentemente estamos en esa búsqueda de esa modalidad de gestión, que es desde Centroamérica, o te financias a través de organizaciones que te dan para proyectos específicos en su agenda, ¿verdad?, o tienes suficiente capital para crear un medio que se financie a través de publicidad. ¿Qué pasa en Guatemala? Los medios financiados a través de publicidad actualmente están siendo ahogados por las grandes corporaciones que decidieron por las pelotas decir, bueno, está bien, nuestros medios son relativamente críticos a nuestro sistema, saquemos la publicidad durante 6 meses y ya con eso te quebras un medio grande. Entonces, o tenés suficiente capacidad para aguantar 6 meses sin publicidad con una redacción muy grande como la de un medio tradicional, o haces muy bien los proyectos para las organizaciones que te van a financiar. Pero en términos de agenda, me parece que sí, eventualmente hay una vulnerabilidad en torno a que conforme la vela de la geopolítica cambie y la política de Holanda o de Suecia, por decir cualquier cosa, o de Soros, ¿verdad?, cambie su lógica de inversión para organizaciones, podrían haber de nuevo pues cambios en la agenda de los contenidos que generamos, lo cual también habla de una crisis en torno a nosotros como gremio, de cómo defendernos de si la agenda está impuesta por el lector en línea y los clics, o si la agenda está impuesta por el financista de la organización que nos paga, ¿verdad? Pero claro, hasta ahí. Gracias. ¿Quién había levantado aquí la mano? Daniela. Sí, bueno, yo creo siempre es muy interesante escuchar todas esas opiniones. Creo que estamos dejando de lado en esta esfuerzo por la sustentabilidad un tema que efectivamente ya la prensa escrita lo tenía resuelto, que es el de cómo haces para llegar a tus lectores. Y lo digo porque efectivamente todo esto pasaba, o sea, en México, por ejemplo, aparte de esos dos modelos que era el sensacionalista y el crítico, aparte estaba el oficialista, que ni siquiera no es de los sensacionalistas que venden mucho, pero es el que se mantiene en la publicidad oficial porque es totalmente oficial. Bueno, esos 3 modelos están
trasladados ahora al espacio digital y están peleando por los clics y todo esto. Y hay distintas formas de financiamiento. Pero lo que todos hemos perdido de vista es cómo haces que eso le llegue al lector, para que el lector sea fiel a lo que tú haces, exactamente como era fiel mi abuela, leía todos los días Excelsior, siempre, todos los días. Yo no conozco a alguien que ahora lea Excelsior nunca más, que si no se lo regalan, porque es muy mala la calidad, ¿no? Pero durante mucho tiempo, durante 50 años, tuvo una audiencia súper fiel que se podían morir, pero iban a ir a comprar el periódico. Y el periódico le llegaba a su casa, ¿no? Entonces, lo que hemos perdido ahora es cómo hacemos que estos muy buenos contenidos, que no son ni sensacionalistas, y estamos muy preocupados por cómo conseguimos el financiamiento para hacerlo, y luego estamos muy preocupados por qué titular le ponemos para ver si es viral o no, pero nos dejamos de ocupar de cómo le hacemos llegar esa información a la gente para que la sienta absolutamente necesaria, o sea, para llevárselo hasta su casa, porque son equipos pequeños, los de medios digitales, que estamos primero muy acostumbrados a que lo que queremos es hacer periodismo, luego a que aprendimos a que tenemos que buscar cómo hacer periodismo, porque antes los medios tenían su departamento de publicidad y ahora nosotros somos periodistas y luego al ratito gestores y luego al ratito no sé qué, bueno, pero no nos hemos ocupado de esa última parte, que es cómo se lo vamos a llevar a su casa, para que ellos, o sea, la gente o la agencia o el gobierno, quien sea, entienda que es súper necesario mantenerlo, ¿no? Claro. Y esa es la parte que yo creo que estamos todos cojeando, porque primero aprendimos medio a hacer los proyectos y a cómo administrar, y no nos hemos preocupado por cómo distribuir. Y creo que esa es la parte que todavía está muy, porque podemos entrar en grandes discusiones de la narrativa. Yo estoy convencidísima de que es fundamental cómo lo cuentas. A un niño tú le pones un pastel de chocolate y una ensalada y seguramente preferiría el pastel de chocolate, pero si le pones una ensalada deliciosa y un pastel desabrido, pues seguramente lo acostumbrarás a comer ensalada. Entonces nosotros, y no digo que las audiencias sean niños, pero efectivamente nosotros tenemos mucho más control de lo que es la información, porque nos especializamos en eso, porque estamos todos los días en eso, porque no pasamos nada más por un lugar, tomamos una foto y la subimos, sino que tratamos de ver qué pasó, cómo fue, investigar algo más. Entonces es a lo que nos dedicamos 100%. Por supuesto que sabemos más de cómo está esa información y cómo la vamos a presentar, pero a veces o lo hacemos muy aburrido, o sea, porque parece que el periodismo serio tiene que ser aburrido, con unos titulares aburridísimos que yo por supuesto tampoco o sea, a veces, y tenemos esas discusiones en el equipo, porque es muy importante, y la criminalización de los jóvenes, que yo no lo leería, pero jamás, o sea, porque a veces son titulares, creemos que la seriedad tiene que ser aburrido. O el otro extremo es caer en cualquier cosa y subir la foto del perrito que va andando, o que si el jefe de gobierno, no sé qué, llegó a su casa a comer con su familia, que eso lo hacen ahora muchos medios nacionales en México con el jefe de gobierno electo. Pues llegó la esposa a comer con él. Y uno dice, pues sí, como con todas las familias de ese país, ¿no? Bueno, pero no, pues es muy importante lo que haga este hombre. Entonces, estamos como metidos en esa discusión de cómo es la narrativa, cuando pues, simplemente es tratar de dar información de profundidad bien contada para que no sea aburrida, pero hemos dejado de lado, y creo que eso es lo que nos sigue costando mucho, es cómo hacemos para que esa última parte de la distribución, que los medios impresos lo tenían resuelto, nosotros todavía no, o sea, no lo tenemos resuelto. Ricardo, tengo permiso, 2 segundos para decirle algo a Daniela. Dale, sí, rápidamente, muy rápido. Estoy de acuerdo en lo que dice Daniela, que además se corresponde con lo que dice Miguel Ángel. Hay un proyecto España, que te lo digo porque yo hago periodismo cultural, que es mucho más complicado, ¿no? En el sentido de hacer que una información cultural no tenga la pegada que podía tener una política, ¿no? Una información política, pero el proyecto se llama Jotdown. Es un proyecto que trabaja, tiene una visión muy amplia, pero digamos que una de sus columnas es el elemento cultural, el elemento literario. Ellos son un medio relativamente joven, e incluso ellos tienen como una pequeña alianza con el Diario del País, con una versión de suplemento que sacan, y ahora han conseguido, con un periodismo de calidad bien escrito y bien hecho, por ejemplo, sacar una revista pero creo que editan, ellos empezaron con 5.000 ejemplares
y ahora van por 50.000. O sea, te digo que ellos son en internet, pero ¿Cuál tienen es el una medio? Jotdown. Jotdown. Que son magníficos, pero privilegian eso que tú estás diciendo y lo que dice Miguel Ángel, la calidad, que esté bien escrito. Perdona, Nati, ya me callo porque sé que vamos tarde. Sí. No, es que nos toca ya parar, pero solo para decirles que tranquilos, que esto apenas comienza, porque todas las otras sesiones, de alguna manera u otra, pues, digamos, giran alrededor de estos temas. Entonces no se acaba la discusión acá, en este momento. Solamente vamos a parar para tomar un café y retomamos ¿en cuánto tiempo, Juan? En 15 minutos regresamos y seguimos con el próximo panel. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. A ustedes y a todos por su participación. Muy bien. Vamos a parar. Vamos a hacer la llamada. Estamos todos picados de deseo. Sí, en cuanto